Bienvenido a un viaje a través de las páginas de Historia Inexplicable, un portal a misterios que ni siquiera las mentes científicas más agudas pueden desentrañar del todo. Este vídeo explora 20 de las fotografías y descubrimientos más desconcertantes de todo el planeta. Cada una de estas instantáneas ofrece una visión fascinante de acontecimientos y objetos inexplicables de nuestro pasado. Número 1. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica. Ocultas en lo más profundo de la selva tropical de Costa Rica, las esferas de piedra de Dickies han intrigado a arqueólogos e investigadores durante siglos. Estas piedras perfectamente esféricas, cuyo tamaño oscila entre unos pocos centímetros y más de 2 metros de diámetro, han cautivado la imaginación y han suscitado innumerables teorías sobre su origen y finalidad. El método exacto de creación de estas esferas de piedra sigue siendo un enigma. Fueron elaboradas con tal precisión que han desconcertado a los expertos, que se esfuerzan por comprender cómo las antiguas civilizaciones lograron tal perfección simétrica. Las piedras están compuestas de granodiorita, una roca muy dura, lo que hace que su creación sea aún más impresionante. La finalidad de estas enigmáticas esferas es igualmente misteriosa. Algunas teorías sugieren que se utilizaban con fines astronómicos o religiosos, mientras que otras proponen que servían de marcadores para la navegación o las fronteras territoriales. Incluso hay quien especula con la posibilidad de que sean vestigios de una antigua civilización perdida o tengan origen extraterrestre. Las esferas tienen un significado cultural e histórico para los pueblos indígenas de Costa Rica y han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día se sigue intentando comprender su origen y significado, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Las esferas de piedra de Costa Rica son un testimonio del ingenio y la creatividad de las antiguas civilizaciones. También son un recordatorio de que aún quedan incontables maravillas por descubrir y descifrar, guardando secretos que pueden arrojar luz sobre la rica y diversa historia de nuestro planeta. Número 2. La anómala foto de un dirigible en 1911. 1911, apareció una fotografía que desató una tormenta de controversias y especulaciones. En ella aparece una elaborada aeronave sobrevolando aparentemente la ciudad de Huntington, en Virginia Occidental. Sin embargo, lo que hace que esta fotografía sea realmente desconcertante es que el diseño de la aeronave parece tecnológicamente avanzado para la época, y su existencia permanece indocumentada fuera de esta imagen. El dirigible de la foto tiene una forma aerodinámica y varias hélices, y parece tener la capacidad de transportar un número significativo de pasajeros, un marcado contraste con los rudimentarios dirigibles y globos de pequeña capacidad utilizados habitualmente a principios del siglo XX. Además, es varios años anterior a la construcción del primer dirigible de tipo Zeppelin en Estados Unidos. Han surgido muchas teorías para intentar explicar esta foto. Algunos especulan que se trata de un invento de alta tecnología de un inventor brillante y desconocido que simplemente se adelantó a su tiempo. Otros sugieren un engaño, una broma pesada o un truco de Photoshop. Sin embargo, no se ha identificado ninguna prueba de manipulación en la foto, y la identidad del fotógrafo y sus motivaciones siguen siendo desconocidas. A pesar de las especulaciones, la foto del dirigible 1911 sigue siendo una rareza histórica que desafía cualquier explicación. Constituye una tentadora visión de un misterio aún por resolver y un fascinante desvío en la historia del vuelo humano. El número 3. El misterio del hipster que viaja en el tiempo. En 2010, una intrigante fotografía de 1941 salió a la luz. Representa la reapertura del puente South Forks en Gold Bridge, Columbia Británica. La multitud reunida para el acto es, en su mayor parte, exactamente la que cabría esperar para la época. Sin embargo, destaca una figura en particular. Se le ha apodado el hipster viajero en el tiempo. El hombre en cuestión parece llevar ropa moderna, como una camiseta con el logotipo impreso, una sudadera con capucha o jersey y gafas de sol. Todo llamativamente fuera de lugar en el escenario de 1941. Además, parece ser un cámara de estilo moderno, lo que añade otra capa de misterio. Los escépticos han sugerido explicaciones razonables. Las gafas de sol, por ejemplo, no eran del todo descabelladas para la época. El logotipo de la camiseta del hombre podría ser de una sudadera del equipo de hockey Montreal Maroons, un artículo real disponible en 1940. En cuanto a la cámara, podría ser un modelo de bolsillo plegable de Kodak, que aunque inusual, existía en la época. Sin embargo, a pesar de estas racionalizaciones, ninguna explicación ha disipado por completo la inquietante impresión de extemporaneidad que desprende la figura.
El debate sobre la identidad y el origen temporal de este hombre ha suscitado encendidos debates tanto en comunidades académicas como en Internet, e incluso ha dado pie a teorías sobre viajes en el tiempo. El hipster viajero en el tiempo sigue siendo un enigma, una aberración estrafalaria en una foto histórica. Ya sea un viajero en el tiempo, una vestimenta inusual o una simple ilusión óptica, el misterio de este hombre sigue cautivándonos y confundiéndonos. Número 4. El objeto volador no identificado en el cuadro de la Virgen con San Giovannino. Un tema recurrente en Lo Inexplicable es la presencia de objetos anacrónicos en obras de arte históricas. Un buen ejemplo es el cuadro del siglo XV, La Virgen con San Giovannino, atribuido al artista italiano Domenico Ghirlandaio. El enigma no reside en los motivos principales, sino en un elemento peculiar del fondo. En el cuadro, vemos a la Virgen María con un niño, San Juan Bautista. Sobre su hombro izquierdo, sin embargo, se ve un extraño objeto brillante en el cielo, observado por un hombre y su perro. El hombre parece protegerse los ojos, lo que posiblemente indica la luminosidad del objeto. La forma y el brillo del objeto han llevado a algunos observadores a especular que representa un objeto volador no identificado, ovni, y lo citan como posible prueba histórica de vida extraterrestre. Además, el objeto parece tener rayos de luz que emanan de él, lo que se suma a su ambiente de otro mundo. Los escépticos sostienen que el objeto es una representación de lo divino, posiblemente un ángel o el Espíritu Santo, motivos habituales en el arte religioso de la época. Otros sugieren que podría representar la estrella de Belén o una señal milagrosa en el cielo. A pesar de estas interpretaciones, el significado exacto y la representación del extraño objeto del cuadro siguen siendo desconocidos. La Madonna con San Giovannino es un ejemplo convincente de los misterios y debates que rodean la interpretación de las obras de arte históricas, especialmente cuando parecen representar objetos muy adelantados a su tiempo. El número 5. El mapa de Piri Reis. Piri Reis, llamado así por su creador, el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, ha desconcertado a historiadores y científicos por igual desde su descubrimiento. Dibujado en 1513, el mapa es un mapamundi, con las costas de Europa y el norte de África en el centro, el Océano Atlántico y partes de América y la Antártida. El misterio estriba en la sorprendente exactitud de la representación de partes del continente americano, en particular de la costa sudamericana. Recordemos que en 1513 el conocimiento europeo del Nuevo Mundo estaba aún en pañales. Sin embargo, el mapa representa accidentes geográficos con un nivel de detalle que no debería haber sido posible para la época. Aún más desconcertante es su representación de la costa antártica, libre de hielo. Se cree que la última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace unos 34 millones de años, mucho antes de la civilización humana. ¿Cómo pudo Piri Reis tener acceso a semejante información? Se cree que el mapa se compiló a partir de diversas fuentes, algunas de las cuales, según las notas de Piri Reis, eran antiguas y ya no existen. Ya no existen. ¿Podrían ser mapas de una civilización pasada con conocimientos cartográficos avanzados? Los escépticos sugieren que la representación de la Antártida se basa en conjeturas, interpretaciones erróneas o partes de Sudamérica mal dibujadas. También hay quien sostiene que el mapa muestra cómo los marineros de la época pensaban que era el mundo, en lugar de ser un registro exacto. Independientemente de las explicaciones, el mapa de Piri Reis sigue desconcertando a los investigadores. Sus curiosas anomalías y su sorprendente exactitud son un testimonio de la complejidad de la historia y de la profundidad de los conocimientos de nuestros antepasados. El número 6. La fotografía del astronauta de Solway Firth de 1964. Una de las fotografías más desconcertantes de la historia reciente surgió de una serena excursión familiar. En 1964, Jim Templeton, un bombero de Carlisle, Inglaterra, hizo una foto a su hija en un campo cercano a Solway Firth. Cuando la foto fue revelada, reveló una figura inesperada en el fondo, un aparente hombre del espacio. La figura parece ser una entidad alta, vestida de blanco, con un casco o visera, de espaldas a la cámara. Templeton afirma que no había nadie más cuando tomó la foto. La película fue examinada por fotógrafos de Kodak y de la policía, que no encontraron pruebas de manipulación. Los escépticos han propuesto que el hombre del espacio era en realidad la esposa de Templeton, accidentalmente capturada en el encuadre, su vestido azul sobreexpuesto y apareciendo blanco en la foto. El casco podría ser su pelo, y la supuesta visera podría ser la sombra de su pelo sobre su cara. A pesar de las explicaciones razonables, la foto sigue cautivando la imaginación. Ha sido objeto de numerosos programas de televisión y documentales,
fomentando la especulación sobre extraterrestres, viajeros en el tiempo y seres interdimensionales. El misterio del astronauta de Solway Firth sigue siendo una pieza icónica de la historia inexplicable. El número 7. A veces, los misterios más intrigantes se encuentran en lugares comunes. Tal es el caso de una fotografía sin fecha de 1930 que muestra a unos bañistas en la costa canadiense de la Columbia Británica. Entre los atuendos playeros típicos de la época, destaca un hombre que da pie al misterio del surfista viajero en el tiempo. El hombre en cuestión parece ir vestido con ropa moderna, una camiseta gráfica, pantalones cortos y el pelo peinado de una forma más propia de finales del siglo XX o principios del XXI que de 1930. Esto ha dado lugar a teorías que sugieren que el hombre es un viajero en el tiempo. Sin embargo, los escépticos han propuesto explicaciones más prosaicas. Se ha sugerido que la camiseta moderna del hombre es en realidad un jersey remangado y que sus pantalones cortos no son más que pantalones arremangados, ambas cosas plausibles para un caluroso día de playa. Su peinado moderno también puede ser producto del viento o del pelo mojado, más que un reflejo del anacronismo de la moda. Sin embargo, la fotografía sigue suscitando debates y especulaciones. A pesar de las posibles explicaciones lógicas, el surfista viajero en el tiempo conserva un aura de misterio. Ya se trate de un auténtico viajero en el tiempo, de un individuo a la moda o simplemente de un truco de la cámara, su imagen sigue desafiando nuestra comprensión de la historia. Número 8. Las enigmáticas imágenes del manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich. Llamado así por Wilfrid Voynich, el librero polaco que lo adquirió en 1912, es un enigma envuelto en un acertijo. Este códice del siglo XV, repleto de ilustraciones crípticas y un texto en un idioma no identificado, ha dejado perplejas a las mentes más brillantes del mundo. El manuscrito está ilustrado con fascinantes imágenes de especímenes botánicos, diagramas astronómicos, mujeres bañándose y dibujos farmacéuticos. Sin embargo, no corresponden a ninguna especie conocida ni a configuraciones astronómicas identificables, lo que aumenta el misterio del libro. Muchas de las especies vegetales son inidentificables y no se parecen a ninguna planta conocida en la Tierra. Las cartas astronómicas son igualmente desconcertantes, con constelaciones estelares y sistemas planetarios que no coinciden con ninguno reconocido por los astrónomos modernos. A lo largo de los años se han propuesto varias teorías, desde que el manuscrito era una farmacopea, un texto alquímico o una obra de ficción especulativa. A pesar de los numerosos intentos por descifrar el manuscrito, su texto y el significado de sus peculiares ilustraciones siguen siendo un misterio. El manuscrito Voynich es uno de los objetos más desconcertantes de la historia. Sus cautivadoras imágenes y su críptico texto nos invitan a adentrarnos en un mundo lleno de intriga, misterio y el desafío de lo desconocido. El número 9. Las líneas de Nazca desde arriba. Las líneas de Nazca, grandes geoglifos creados por la antigua cultura nazca en Perú, son una fuente inagotable de fascinación y especulación. La intriga aumenta cuando se observan desde una perspectiva aérea, revelando una serie de diseños, incluyendo animales, plantas y formas geométricas, grabados en el suelo del desierto. La cuestión que desconcierta a los científicos es cómo y por qué una civilización que existió hace casi 2000 años creó obras de arte tan enormes que solo pueden apreciarse plenamente desde una perspectiva aérea, un punto de vista aparentemente imposible de alcanzar para los Nazca. Algunas teorías proponen fines religiosos o astronómicos, sugiriendo que las líneas de Nazca sirvieron como un observatorio gigante o un mapa de las fuentes de agua subterráneas. Otros sugieren que formaban parte de complejos rituales para invocar el agua. Sin embargo, estas teorías no explican del todo la escala y precisión de las líneas ni la razón de los símbolos específicos elegidos. Además, no aclaran cómo los Nazca lograron mantener la perspectiva necesaria para crear representaciones tan precisas a tan gran escala. Desde pistas de aterrizaje extraterrestres hasta gigantescos calendarios astronómicos, las interpretaciones de las líneas de Nazca son tan variadas como las propias figuras. La realidad es que estos increíbles geoglifos, vistos mejor desde un punto de vista que los nazcas no deberían haber podido alcanzar, persisten como un misterio sin resolver de la historia de la humanidad. Número 10. La fotografía del monstruo marino de Hook Island. El mundo de la historia inexplicable no se limita a la Tierra. El mar también tiene su ración de misterios. Uno de estos enigmas es el monstruo marino de Hook Island, capturado en una fotografía tomada en 1964 por Robert Le Serret, un francés de vacaciones en Australia con su familia. La criatura, tal y como aparece en la fotografía, es una enorme entidad parecida a un renacuajo,
de una longitud estimada de 70 de longitud, que acecha en las aguas poco profundas de la bahía de Stonehaven, en la isla de Hook. La imagen muestra una forma enorme y oscura bajo el agua, con una cabeza y un ojo perceptibles, junto con un cuerpo sinuoso que se adentra en las profundidades. Muchos han especulado que podría tratarse de un reptil marino prehistórico superviviente, como un plesiosaurio o una gigantesca especie desconocida de anguila o raya. Sin embargo, otros han sugerido que podría tratarse de un elaborado engaño, tal vez una lámina de plástico lastrada y dispuesta para que pareciera un monstruo marino. A pesar del escepticismo, la fotografía ha cautivado la imaginación del público durante décadas. El monstruo marino de Hook Island sigue siendo un misterio marino perdurable y una anécdota fascinante en los anales de la criptozoología. Número 11. La supuesta foto de Billy, el niño de 1870. Las fotografías ofrecen una instantánea del pasado, pero a veces su autenticidad puede sumir a los historiadores en un torbellino de debates. Un ejemplo fascinante es una fotografía comprada en 2010 por $2 en una tienda de recuerdos, en la que supuestamente aparece el infame forajido Billy el Niño. La fotografía parece mostrar a Billy el Niño y su banda, los Reguladores, jugando una partida informal de croquet. Si es auténtica, sería la segunda imagen confirmada de Kidd, y su valor podría ascender a millones. Sin embargo, confirmar su autenticidad ha sido todo un reto. Aunque el software de reconocimiento facial sugiere una coincidencia entre el kit de la fotografía conocida y la figura de la foto del croquet, otros aspectos plantean dudas. Algunos historiadores cuestionan la verosimilitud de la escena, citando la naturaleza aparentemente de clase alta de un juego de croquet, en contraste con el rudo estilo de vida de los forajidos. A pesar de la controversia, la fotografía ha suscitado un interés considerable. Ha sido objeto de un documental de National Geographic y ha despertado el interés de los historiadores. Ha despertado el interés de historiadores, analistas forenses y entusiastas del Viejo Oeste. Ya se trate de un artefacto histórico de valor incalculable o de una fotografía de individuos anónimos del siglo XIX, la supuesta foto de Billy el Niño demuestra cómo incluso una simple imagen puede suscitar una tormenta histórica de preguntas y especulaciones. Número 12. La espeluznante fotografía de levitación de 1920. En un mundo anterior a la manipulación digital, una fotografía tomada en 1920 conmocionó a la sociedad con su representación de lo que parece ser un hombre levitando. La foto muestra a Colin Evans, un médium espiritista que celebraba sesiones de espiritismo en la oscuridad, utilizando únicamente una cámara con flash para iluminar esporádicamente la escena. En la foto, Evans aparece suspendido en el aire, rodeado de curiosos que lo contemplan atónitos. Los críticos afirman que la foto fue montada, posiblemente utilizando soportes o cables ocultos. Sus partidarios, en cambio, la consideran una prueba de los poderes espiritistas de Evans. La fotografía de la levitación de Colin Evans es un recordatorio histórico de la fascinación humana por lo sobrenatural y de lo lejos que puede llegar una persona, lo sobrenatural y hasta dónde pueden llegar los individuos para probar tales fenómenos. Independientemente de la opinión de cada uno sobre su autenticidad, la imagen sigue siendo una pieza convincente de la historia inexplicable. Número 13. Las estatuillas de los hombres lagarto de Ubaid. La arqueología a menudo desentierra objetos que desafían la comprensión convencional, ofreciendo más preguntas que respuestas. Entre estos enigmáticos hallazgos se encuentran las estatuillas de los hombres lagarto de Ubaid, descubiertas en el yacimiento de Al-Ubaid, en Irak, un antiguo asentamiento anterior a la civilización sumeria. Estas figuras de terracota, que datan de 4500 a.C., tienen forma humanoide pero presentan rasgos reptilianos, como cabeza alargada, ojos almendrados y piel escamosa. Algunas estatuillas representan a los hombres lagarto realizando actividades cotidianas, como amamantar a bebés o sostener bastones, presumiblemente de liderazgo. Las estatuillas de los hombres lagarto de Ubaid son un potente recordatorio de los aspectos enigmáticos de nuestro pasado. Siguen desafiando nuestra comprensión de las culturas antiguas, dejándonos reflexionar sobre las creencias, rituales y expresiones artísticas de nuestros lejanos antepasados. Número 14. Los inexplicables círculos de hadas de Namibia. En las áridas praderas del desierto de Namibia, un peculiar fenómeno natural cautiva a científicos y turistas por igual. Conocidos como círculos de hadas, estos patrones consisten en manchas circulares de tierra estéril, rodeadas de hierba corta, que forman un patrón similar a un panal visible desde arriba. Estos círculos varían en diámetro desde unos pocos metros hasta varias decenas de metros y se encuentran en vastas zonas de Namibia. Aunque los mitos locales atribuyen estos círculos a la intervención divina o a los pasos de los dioses, las explicaciones científicas van desde las termitas y la competencia entre plantas hasta la filtración de gas, incluso la radiactividad. A pesar de estas teorías, no se ha llegado a un acuerdo sobre una causa definitiva.
Los círculos de hadas de Namibia siguen alimentando los debates científicos y la curiosidad de los profanos, ilustrando los encantadores misterios que la naturaleza oculta a menudo a plena vista. El número 15. Las 1959 fotografías del incidente del Paso de Dyatlov. El incidente del Paso de Dyatlov es uno de los acontecimientos más desconcertantes de la historia moderna. En 1959, 9 experimentados excursionistas rusos perecieron en circunstancias extremadamente misteriosas y escalofriantes en los montes Urales. Las fotografías recuperadas de las cámaras de los excursionistas añaden capas de enigma al incidente. Una de las imágenes muestra una figura borrosa cerca de la línea de árboles, a menudo apodada la foto del Yeti. Otra imagen inquietante, tomada la última noche de la expedición, capta una misteriosa luz u orbe contra el cielo oscuro. Aunque el incidente en sí sigue sin tener explicación, las inquietantes fotografías añaden una inquietante narrativa visual a la historia, dando lugar a teorías sobre experimentos militares secretos, ataques de pueblos indígenas o entidades sobrenaturales. Número 16. La asombrosa película de Patterson-Gimlin sobre Bigfoot. Podría decirse que la prueba más famosa y debatida de los críptidos es la película de Patterson-Gimlin, un cortometraje que supuestamente muestra a Pie Grande en carne y hueso. Captada en 1967 en el norte de California por Roger Patterson y Bob Gimlin. La película muestra a una criatura grande, peluda y bípeda caminando por un claro. A pesar de numerosos análisis, la autenticidad de la película sigue siendo muy discutida. Los críticos sugieren que podría tratarse de un hombre disfrazado, mientras que los defensores sostienen que los movimientos y la anatomía de la criatura se asemejan más a los de un primate desconocido que a los de un ser humano. Ya sea un engaño o un descubrimiento monumental, la película de Patterson-Gimlin sigue fascinando y provocando debates en torno a la existencia de criaturas escurridizas que podrían acechar en los rincones inexplorados de nuestro mundo. Número 17. Las extrañas imágenes de Nightcrawlers de Fresno. En el reino de los fenómenos inexplicables. Pocos son tan extraños como los Nightcrawlers de Fresno. Estas entidades aparecieron por primera vez en un vídeo de vigilancia de Fresno, California, a finales de los años 2000. La grabación muestra a un par de criaturas blancas, cortas y con forma de piernas que deambulan por el césped, aparentemente sin torso ni brazos. Más tarde se captó una entidad similar en un vídeo del Parque Nacional de Yosemite, lo que reforzó la intriga. El peculiar modo de andar y la forma de las criaturas desafían las explicaciones convencionales. Las teorías van desde la manipulación del vídeo hasta formas de vida extraterrestre, el folclore indígena o incluso organismos críptidos. A pesar del escepticismo y de la falta de pruebas adicionales, las imágenes de los Nightcrawlers de Fresno siguen atrayendo a los entusiastas de los críptidos y a los amantes del misterio, dejándonos reflexionar sobre qué extraños encuentros pueden estar esperando justo fuera del alcance de nuestra percepción ordinaria. Número 18. La figurita de Nampa. En 1889, unos trabajadores que perforaban un pozo de agua en Nampa, Idaho, descubrieron una diminuta figurita de arcilla a unos 300 pies de profundidad. Bautizado como figurilla de Nampa, este artefacto representa una figura femenina y parece haber sido fabricado por el hombre. Lo que desconcierta a los científicos es la profundidad a la que se encontró, que corresponde a capas geológicas de unos 2 millones de años, mucho antes de que los humanos habitaran la región. Mientras que algunos ven en la estatuilla la prueba de civilizaciones antiguas avanzadas o artefactos fuera de lugar, la ciencia convencional suele descartarla como un caso de anomalía inducida por perforaciones o un artefacto más reciente incrustado en materiales más antiguos a través de procesos naturales. La figurilla de Nampa sigue siendo un enigma intrigante en los círculos arqueológicos. Número 19. Los complejos diagramas del mecanismo de Anticitera. Hallado en un naufragio frente a la isla griega de Anticitera en 1901, el mecanismo de Anticitera ha sido calificado como el primer ordenador analógico del mundo. Este antiguo dispositivo griego, que data aproximadamente del siglo I o II a.C., presenta una serie de complejos engranajes e inscripciones. El enigma reside en los avanzados conocimientos de astronomía que exhibe el mecanismo. El dispositivo podía predecir acontecimientos celestes como eclipses y seguir los movimientos de los cuerpos celestes. Muestra un nivel de sofisticación tecnológica que se creía superior a las capacidades de la antigua sociedad griega. A pesar de los numerosos estudios realizados, aún no se conocen todas las funciones del mecanismo ni su base de conocimientos. El mecanismo de Anticitera sigue poniendo de relieve las lagunas en nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y su destreza tecnológica. Número 20. La última foto tomada a bordo del faro Eileen Moore, impregnado de misterio y especulación,
El incidente del faro de las Islas Flannan en 1900 es un episodio desconcertante de la historia marítima. Situado frente a la costa oeste de Escocia, el faro de Eilean Mor, la mayor de las Islas Flannan, estaba atendido por 3 guardianes experimentados. En diciembre de 1900, los 3 desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras de sí un faro vacío lleno de preguntas sin respuesta. Una foto descubierta durante la investigación posterior no ha hecho sino profundizar el misterio. En la última fotografía tomada en el faro antes de la desaparición de los guardas aparece uno de ellos, Thomas Marshall, con expresión preocupada, mientras al fondo parece avecinarse una tormenta. Dado que el cuaderno de bitácora hallado en el lugar relataba condiciones meteorológicas severas, esta fotografía se consideró un escalofriante presagio de un desastre. La enigmática fotografía tomada a bordo del faro Eilean Mor y la posterior desaparición de los fareros demuestran el convincente poder de las imágenes en los acontecimientos históricos. Aunque la fotografía no aporte pruebas concluyentes ni respuestas, añade una inquietante capa de intriga al misterio, encapsulando el ominoso ambiente que invadía el faro antes de la desconcertante desaparición de sus fareros. Como tal, sigue siendo un poderoso testimonio de las escalofriantes incógnitas que acechan en los rincones más remotos de nuestro mundo.